Ok, entonces, vamos a ir interpretando este ejercicio poco a poco y observando el vocabulario para poder descifrar lo que me están pidiendo. Okay. Déjame buscar un pen aquí que tenga un color llamativo. Ok. Entonces, me dicen que desde una torre, un guardia ve un árbol localizado a 250 pies de la torre de observación. Como yo empiezo, yo dibujo un guardia, dibujo mi torre de observación, dibujo mi árbol, que lo vemos aquí en azul, y una distancia entre ellos de 250 pies. Continuamos. El ángulo de elevación al tope del árbol es de 10 grados. Pues yo vengo, me paré desde donde estoy mirando, pongo el tope del árbol y pongo una línea de visión, y desde esa línea de visión marco un ángulo de elevación que sería hacia arriba de la línea de visión, 10 grados hacia arriba, y mira eso que está en rojo aquí. Y entonces continuamos. El ángulo de depresión a la base del árbol es de 46. Entonces ahora me paro de nuevo desde el lugar donde está el guardia mirando, pero voy a mirar ahora la base del árbol y va a ser un ángulo de depresión. De nuevo, mi línea de visión es una línea recta y esta vez voy a medir para abajo 46 grados. Y es esta línea negra que vemos aquí con este ángulo que se forma. Continuamos. Y ahora me pregunta, ¿qué tan alto es el árbol? Llevo la respuesta al lugar decimal más cercano. Entonces, ¿qué tan largo el árbol? Sería el largo total, que vemos aquí, que marqué en verde. Pero entonces, si te das cuenta, este ángulo de elevación rojo puede crear un triángulo equilátero que vemos aquí arriba. Cuando lo combinamos, o sea, cuando hacemos un triángulo entre la línea de visión, que es la línea recta del guardia mirando, el ángulo de elevación de 10 grados y la distancia, que serían las ramas del árbol, o sea, la parte verde. Eso forma este triángulo equilátero que vemos aquí. ¿Y por qué equilátero? Porque el ángulo que se forma entre la altura de las ramas y la línea de visión del guardia es de 90 grados. Y entonces acuérdate que esta línea de aquí, que sería la hipotenusa de este triángulo, sería el ángulo de elevación. De igual manera se forma otro triángulo, que si vemos que si tenemos este rojo de aquí, también tenemos este negro de acá, entre el ángulo de depresión, entre la altura de lo que sería el tronco exclusivamente, la parte marrón del árbol, y la línea de visión del guardia, que es esta línea recta horizontalmente. Entonces, date cuenta que esa es la que vemos aquí. Tenemos la distancia que hay entre el guardia y el árbol, o sea, la línea de visión, que son 250 pies, que son los mismos 250 pies que tenemos acá, porque date cuenta que esta misma línea azul que tengo aquí. Entonces, aquí viene abajo la altura del tronco, que sería esta que tenemos aquí, que le estoy llamando T. A la altura de la rama le estoy llamando R. Y eso forma un triángulo equilátero con el ángulo de depresión de 46 grados desde el punto donde está el guardia, que es aquí. ¿Y por qué forma un triángulo equilátero? O sea, discúlpame, ¿a qué me refiero por equilátero? Que forma 90 grados. De nuevo, en este caso sería la altura del tronco y la distancia entre el guardia y el árbol a través de la línea de visión, que acuérdate que es una línea recta. Entonces, básicamente, la idea que yo quiero hacer es que para calcular la altura del árbol total, que es lo que me están pidiendo, yo voy a calcular la altura de la rama en el triángulo rojo y voy a calcular la altura del tronco en el triángulo negro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aplicando SOHCAHTOA. Entonces, vamos a ver aquí, SOHCAHTOA. Entonces, acuérdate que las letras mayúsculas son seno, coseno, tangente. Eso es el seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo es adyacente entre hipotenusa.
y el tangente del ángulo es opuesto y entre adyacente. Y vamos a usar alguna de estas tres según la información que me dan para despejar en R y en T. Primero vamos en R. Como yo lo que tengo es un ángulo y de ese ángulo conozco su lado opuesto y su lado adyacente, pues voy a usar la función trigonométrica de tangente en este caso, que sería opuesto, que sería la R, entre adyacente, que sería los 250. Por lo tanto, tangente de 10 es R entre 250. Y despejo para R y me da que 250 por tangente de 10 es 44 pies. Ahora ya sé la altura de la rama, ahora voy a la altura del tronco. De nuevo, miro mi ángulo y miro los lados que conozco del triángulo. Tengo un ángulo, conozco su lado opuesto y su lado adyacente. De nuevo voy a usar tangente. Entonces, tangente de 46 grados va a ser igual al opuesto entre adyacente. En este caso, el opuesto es la T y el adyacente es 250. Y despejo para T. T va a ser igual a 250 por tangente de 46. Y eso va a ser igual a 258 pies. Ahora, lo único que me falta es sumar estas dos alturas. Y 258 más 44 lo sumé y me dio 302. Cuando verifico mi respuesta, la más cercana es la B, que son 303 pies.